Bueno, mi nombre es Estercilia Simanca Puchaina, soy invitada de la Biblioteca Nacional y del Ministerio de Cultura para el programa que ustedes ven ahí, Escritores en la Biblioteca, que no es más que un acercamiento de los creadores o de los escritores colombianos hacia los lectores y futuros lectores, porque asumo que ninguno ha leído ninguna de mis obras, ¿verdad? Bueno, no importa. No obstante, hay una breve reseña mía en la entrada. ¿Sí la leyeron o me toca presentarme otra vez? ¿Ustedes sí la leyeron? ¿Todos? Bueno, me llamo Estercilia Simanca Puchaina, soy del pueblo Guayú, que está en el departamento de La Guajira Colombo venezolana. Mi comunidad se llama Paraíso y pertenece a un resguardo que se llama Caisemapa. Caisemapa es la unión de 4 comunidades: Caimito, La Ceiba, Madre Vieja y Paraíso. Bueno, yo nací en el Paraíso. Soy abogada. En ejercicio de la profesión me dedico también a la literatura más que al derecho, y a partir de estas temporadas que empiezan septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues yo tengo algo que también es creativo, que tiene que ver con la ropa que yo uso, que usamos las mujeres guayú, pero yo la llevo a un contexto más urbano, más contemporáneo, porque pensando pues en las mujeres más jóvenes que de pronto no quieren estar como que muy tradicionales, pero que no pierdan esa esencia. Entonces esa es otra de las que a través de la moda se pueda fomentar la identidad. En el año 2005 yo publiqué mi segundo cuento, que se llama Manifiesta no saber firmar, nacido 31 de diciembre, que es uno de los cuentos por los que más me reconocen en los círculos académicos y también escritural bueno, que escritural no es la palabra porque eso es de escritura pública, entre los círculos de escritores de Colombia. Es un cuento corto y de pronto lo que aquí ocurre también ha pasado aquí en Buenaventura. O sea, de hecho ocurre en todas las regiones más apartadas de Colombia, esas formas o malas costumbres. Manifiesta no saber firmar, nacido 31 de diciembre. Aquel mes de octubre fue como los octubres anteriores que llegaron ellos a nuestra ranchería. Ranchería es donde vivimos nosotros. Llegaron con la mañanita y con las últimas lluvias. Mis primas y yo buscábamos y recogíamos leña para quemarla y hacer con ellas el carbón que después iríamos a vender. Lo sentimos llegar en caravanas de carros, así como nosotros cuando vamos a comprar maíz al mercado de Uribia o cuando vamos a cobrar una ofensa. La diferencia es que ellos llegaron en unos carros que parecían de cristal, todos nuevos y lujosos, a los que llaman burbujas, y nosotros vamos en el camión viejo de mi tío en la parte de atrás, de pie y apiñados como las vacas, moviéndonos de un lado para otro porque el camino está dañado y el puente que hicieron el año pasado solo sirvió por 2 meses. Ahora nos toca bajarnos para que el camión pueda pasar sin peso el arroyo y así evitar que se quede atollado. Pero cuando llega el invierno, el camión se queda en Paraíso, nuestra ranchería, porque el arroyo crece y se lo puede llevar. Dejamos nuestros oficios de buscar y recoger leña y presurosas nos acercamos a la enramada a donde ellos llegaron. Preguntaron por mi tío Tanco, pero él en un principio no los quiso atender. Dijo que no han cumplido lo que prometieron. El puente que hicieron hace ya un verano y un invierno se cayó y no lo han levantado. Solo bastó que lloviera para que el arroyo creciera y se lo llevara. Tampoco han traído el molino para sacar agua y preparar nuestros alimentos. Aún seguimos tomando agua de las cacimbas y cuando éstas se secan nos toca tomar de la misma agua donde toman los animales, gracias a la lluvia que llena nuestro jagüey. Y la escuela. La escuelita que prometieron para la comunidad y para que nuestros niños estudiaran, tampoco la han hecho, decía molesto mi tío. Ahora entiendo por qué nunca aprendí a leer y a escribir.
Ahora entiendo el sentido de las promesas no cumplidas. Han traído para Toushi y Tatushi. Toushi es abuelo, para mi abuelo y mi abuela. Para Toushi y Tatushi, café. El que trae una muñequita pintada sobre una hoja en el empaque. Sacos de maíz, juguetes para nosotros y 4 llantas para el camión de mi tío. Ellos parecían no escuchar las quejas de mi tío. Se le acercaban y decían que esta vez las cosas eran diferentes, porque el que estaba de candidato no era el papá, sino el hijo. Y ese sí es buena gente. Hasta le mandó estas llantas nuevas para su camión. Le dijeron. Mi tío las miró y le pidió a mi hermano Saúl que las tomara. Aceptó la visita de los recién llegados y mandó a colgar unos chinchorros para ellos. Les sirvieron chicha agria y comieron chivo asado. Se comieron nuestro desayuno. No sé por qué tratan a esta gente como si fueran caciques. ¿No se dará cuenta mi tío que siempre lo engañan con las mismas palabras y los mismos regalos? Todos estaban reunidos en la enramada más grande, la de las visitas, sentados unos y otros acostados en nuestros chinchorros. Tomaban la chicha agria y hacían como si les gustara. Pero al menor descuido de mi tío hacían gestos desagrados en su cara. Otros la derramaban a propósito y fingían un accidente. ¿Acaso no saben que ellos que la chicha agria es la que le brindamos a quienes vienen a nuestra tierra como muestra de nuestro respeto? Se reían de los cuentos largos y aburridos de mi tío, y a él parecían agradarle las carcajadas de los recién llegados. Le decían mi tío, ¿con qué derecho, si no lo tienen? Otros solo vienen con esos ojos que parecieran mirar debajo de las mantas que cubren nuestros cuerpos. Y sus mujeres vienen buscando niños para convertirlos en sus ahijados y así, según ellas, tener el deber cristiano de cuidarlos y educarlos. ¿A qué le llaman ellas educación si lo que hacen con nuestros niños es tenerlos de sirvientes en sus casas de cemento? Decirles que la comida no se toma con la mano, sino con la cuchara. Que uno no debe andar por ahí con los pies descalzos como los indios, como si no lo fuéramos. Que no es ay, es yuca. Que no es guatachón, que es mañana. No es arica, es tarde. No es aipa, es noche. Que tú no te llamas Tarra Puchaina, sino Sara Ramírez. Ramírez, ¿y por qué? Porque eres mi ahijada. Y mi casta, ay no, niña, eso solo se usa en el monte. Y se refieren a nosotros como la chinita o el chinito. Fue por eso que no quise seguir viviendo con mi madrina en su casa de Puerto López. No sé por qué se alegran cuando ellos llegan a nuestra ranchería. Mis primas salieron como unas locas a cambiarse las mantas viejas por unas nuevas y a pintarse la cara como las arijunas, es decir, las blancas. Mi primo Alfonso López, que se llama así porque un señor que estuvo de paso por La Guajira hizo el favor de bautizarlo, pero mi primo insiste en que es su tío y que además fue presidente de la República, le dijo que parecen perritas en tiempo. No sé lo que quiso decir en ese momento mi primo Alfonso López, pero ahora entiendo por qué mis primas tienen hijos con caras de arijunas. Ellos continuaron llegando con las últimas lluvias a nuestra ranchería. Seguimos jugando en nuestros oficios de buscar y recoger leña. Mamá y mis tías tejiendo chinchorros para vender. Papá estaba de visita en su ranchería. Mis tíos arreglando el matrimonio de mi hermana mayor Yotchon con el sobrino del viejo Mapúa. Y mis primos pastoreando los chivos y las ovejas. Esa vez llevaron unos papeles grandotes que tenían la imagen de ese hombre que se llamaba candidato. Ellos tienen nombres extraños, por lo que nada de raro tendría que ese señor se llamara así. También llegó candidato, abrazando a todo el mundo, dando besitas a las mujeres y hasta aquellas que ya tenían marido. ¿No saben ellos que está prohibido tocar a las mujeres comprometidas y aún a las doncellas que no lo están? Se sabía el nombre de mi tío Tanco, el de mis primos, el de Toushi y Tatushi. Era como si nos conociera desde hace tiempos. Pero cuando Toushi fue llevada hasta el hospital de Uribia y de ahí a Riohacha, mi primo Alfonso López, aprovechando que estábamos en Riohacha, fue hasta su casa a pedir ayuda porque la enfermedad de Toushi era costosa. El señor candidato ya no se acordaba de él
y estaba rodeado de hombres que no dejaban que nadie se le acercara. Creo que el señor candidato tenía problemas porque los hombres que lo acompañaban estaban armados hasta los dientes. La casa del señor candidato también tiene nombre, se llama Gobernación, pero creo que no es de él, porque cuando pasaron 3 veranos ya no vivía ahí. Después vivía otro que se llamaba igual. Pero cambian de nombre cuando llegan a vivir a esa casa, porque la mayoría termina llamándose señor gobernador. Hay otra casa que se llama alcaldía, y el que vive ahí se llama alcalde. Pero al principio también se llamó igual que el otro. ¿Cómo se llamaba? Candidato. No saben ellos que tantos nombres pueden causar confusión, pero prefiero a candidato porque es bueno. Él regala comida y cuando nos llevan al hospital nos atienden. Caso contrario cuando se cambia el nombre por el de gobernador, alcalde o senador. Ya no nos conocen. Siento que no solo cambian el nombre, sino también el alma. Mi primo Mato, que sí sabe leer, porque estuvo en el internado de los capuchinos en Nazaret y al igual que muchos terminó escapándose de ahí, me dijo que en esos papeles grandes decía, primero la comunidad, el amigo del pueblo, concertación y trabajo, la mejor opción, por un mejor departamento. En fin, muchas cosas que aún no entiendo lo que quieren decir. Y en esos mismos papeles la cara del señor candidato. Sonreía, con los brazos extendidos, como si fuera un gallito de pelea, pero sus ojos tenían el brillo de la traición. Sus ojos decían qué clase de persona era. Al traer tanto regalo nos hacía creer que era buena persona. En realidad, ellos son buena gente mientras se llaman candidato. La maldad la aprenden apenas entran en esa casa grande. Lo digo porque ese señor candidato, el mismo que me dijo princesita mientras me daba un beso cerca de la boca y que prometió casarse conmigo cuando yo creciera, fue el mismo que se negó a ayudarnos cuando abuela enfermó y el mismo dijo cuando nos alejábamos de él, esos indios sí joden. Recuerdo que ese beso me robó el sueño por muchas lunas. Ese momento se repetía en mi mente una y otra vez, mientras trataba de dormir en mi chinchorro. Quería que el señor candidato regresara y me besara nuevamente, pero no lo hizo. Ni siquiera me miró cuando fuimos a su casa grande. Y siguieron llegando con las últimas lluvias a nuestra ranchería. Regresaban en sus carros de cristal. Esta vez llegaron más temprano. El sol aún no salía. Toda mi familia estaba preparada para ir a Uribia. Ese día ellos lo llamaban el día de las elecciones. Yo también quería ir. Por eso me monté en el camión de mi tío. Mientras que Toushi y Tatushi lo hicieron en el carro del señor candidato. Se fueron en el carro de cristal. Al llegar a Uribia escuché que uno de ellos le decía a otro, esta catajarria de indios tiene hambre, ¿qué le damos? Y aquel le contestó, dales gaseosa roja con un pan de caña. Al indio le gusta todo lo que sea de color rojo. Y así lo hizo. Desde ese momento ellos me empezaron a caer mal. Toda mi familia hizo una larga fila junto con otras gentes que venían de otras rancherías para recibir una tarjetica plástica que ellos llamaban cédula. Eran las mismas que se habían llevado una semana antes de las elecciones. Ese día me enteré que mi tío Tanco Puchaina se llamaba Tarzán Cotes, que Shankarit se llamaba Máximo, que Hut Punachón se llamaba Priscila, que Yaya se llamaba Clara, que Castorila se llamaba Cosita Rica, que Cagualasiyú se llamaba Marquesa, Anuguachón se llamaba John F. Kennedy, Ashanei se llamaba Cabeza, Arepuy se llamaba Cazón, Guarichón se llamaba Lebranche, que Cauya se llamaba Morrison Canutzen, que Cotí se llamaba Alcacercel, Hierrantá se llamaba Hilda, que el primo Rafael Puchaina se llamaba Raspa Hierro, que mi primo Mato se llamaba Bolsillo, y por un momento temí que conmigo pasara lo mismo. Le pregunté a uno de ellos qué debía hacer para tener una cédula y me dijo que eso era fácil, que buscara mi partida de bautismo y que él después me llevaría a un lugar que se llamaba Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual aún existe, y así lo hice. Cuando terminaron las lluvias me dirigí a Uribia y fui a la iglesia donde me había bautizado. Por el nombre de mis padrinos y la fecha que decía mi madrina dieron con mi partida de bautismo. Recuerdo que el padre dijo que mi padrino había bautizado
cerca de 100 chinitos ese mismo día, y allí estaba. Me bautizaron el 5 de septiembre de 1970 y mi fecha de nacimiento 31 de diciembre de 1965. Que yo no era hija de Carolina Puchaina ni de Colenchi Husayú, sino de María Santa Puchaina con Domingo Santos Husayú. Que yo no me llamaba Coleima Puchaina, sino Faride Abuchaibe. Que todos los chinitos bautizados ese día se llamaban Faride y Eduardo Abuchaibe. Ahora entiendo por qué todos me dicen la turca. Sabe, padrino, que tiene usted un colegio en Uribia a donde ni siquiera van sus ahijados a estudiar. En varias oportunidades me encontré con mis primitos, los mismos que aquellas mujeres se llevaron a sus casas de cemento. Los encontrábamos en Uribia y por las calles de Puerto López. Ellos sabían que iríamos a comprar maíz en el mercado y se escapaban para verse con uno. Las niñas llevaban puestos vestiditos de florecitas y en sus pies sandalitas. Me recordaban a sus hijas que cuando iban a nuestra ranchería le preguntaban a sus padres si nosotros éramos los indios de los cuentos que ellos le contaban en las noches antes de ir a dormir. Y ellos le contestaban, sí, ese es Pocahontas. Y sus niños nos rodeaban y nos empezaban a decir, Pocahontas, Pocahontas. ¿Sabrá Mareigua quién es Pocahontas? ¿No saben acaso que no nos gusta que nos comparen? Y los niños llevaban puestos unos pantalones cortos con camisitas de cuadritos, abostonadas hasta el cuello. Sus cabellos llenos de aceite y en sus pies zapatos negros con mediecitas blancas. ¿Dónde estaban las guaireñitas que les hacía mi tío Julio? Yo les hablaba en Guayunaiki, lo que nosotros hablamos, y ellos me contestaban en Arijunaiki, o sea, castellano. Y cuando los llevaban a nuestra ranchería, para el tiempo en que comenzaban las lluvias, cargaban carritos de madera y balones de fútbol. Nuestros niños olvidaron sus arcos y flechas. Y las niñas cargaban muñequitas rubias que hablaban en Arijunaiki. Cámbiame el vestido, llévame al parque, cómprame un helado. Nuestras niñas olvidaron sus guayunqueras. Los mosquitos los picaban, el agua del jagüey les brota la piel y el agua del molino les parece salada. ¿Qué le hicieron a nuestros niños que cuando llegan a nuestra ranchería se enferman? Yo nunca me había tomado una fotografía. Hicieron la pila de la registraduría. Allá el clima es a 41 grados centígrados. O sea, aquí no hace calor como hace allá. Yo nunca me había tomado una fotografía y sentarme enfrente de un aparatejo de esos mientras el fotógrafo me observaba me daba risa. Cada vez que salía una fuerte como el sol, cerraba mis ojos y me levantaba atemorizada. Luego soltaba una carcajada que molestaba al fotógrafo. Mi hermana Ketchon también se reía. Ella era muchísimo menor que yo, pero el que me llevó a sacar la cédula la metió en la fila de la registraduría y dijo que tenía 18 años. A todos los que estábamos en fila nos puso 18 años. Ese día también nos acompañó nuestro primo Alúguano y Puchaina. Él mostró su partida de bautismo y los que trabajaban en ese lugar se reían. No sé por qué. Lo que sí sé es que Alúguanui no es Alúguanui en la cédula, sino M19. A él no le molesta, y es verdad, a él no le molesta que lo llamen así, solo se ríe. Recuerdo que la mujer que estaba sentada detrás del escritorio era la que nos preguntaba cómo nos llamábamos. Me dijo que yo estaba muy bichecita para sacar cédula, pero igual todos los que fuimos ese día salimos con comprobante en mano. Todos teníamos 18 años y habíamos nacido el 31 de diciembre. No quise mostrar mi partida de bautismo porque me dio pena. No quería ser Faride ni llevar el apellido Abuchaibe. Quería seguir siendo Coleima del clan Puchaina y así respondí cuando me preguntaron. Nombre, Coleima Puchaina. ¿Trajo partida de bautismo? No, se me perdió. No importa, ponle ese nombre, gritó alguien de algún lugar. Y que también nació el 31 de diciembre, agregó. ¿De qué año?, preguntó la mujer. Ponle 18 años, saca la cuenta. Le contestó la misma persona y así fue. Nombre, Coleima Puchaina.
Coreima, apellidos Puchaina, nacido 31 de diciembre de 1965, estatura unos 60 metros, señales ninguna. Lugar y fecha de expedición Uribia, 14 de enero de 1984. ¿Sabes firmar? Me preguntó la mujer levantándose de la silla. No sé, le contesté. Y de nuevo la voz que salía de alguna parte dijo, no pierdas tanto el tiempo, tómale la huella. Tomó mi mano derecha y estampó mi dedo índice en el papel. Ya eres ciudadana, me dijo, pero manifiesta no saber firmar. Hoy, cuando mis hijos que sí van a la escuela me preguntan, ¿por qué no sé firmar? Yo solo les puedo decir que la escuela quedaba muy lejos y que tenía que buscar y recoger la leña. A ti te puedo decir que hace días intenté arrancar tu imagen que está detrás de la puerta, la que cuando nadie me ve miro y siento que tu imagen, que tú lo haces también. Le sonrío y hasta me da pena encontrar tus ojos con los míos, pero no, ¿para qué hacerlo? Lo haría así como mamá ha arrancado tu imagen y la imagen de otros candidatos, si arrancando tu imagen de la puerta también lo hiciera de mi corazón. Muchas gracias. Bueno, la dinámica es que yo me siente y ustedes pregunten. Pregunten lo que quieran. Bueno, vamos a escuchar la pregunta de una de nuestras compañeras. Bueno, la pregunta de la niña es, Cecilia, si esto que acabas de leer pasó en la realidad o es ficción. Efectivamente, sí pasó. De hecho, los personajes, algunos fallecieron porque eso pasó entre la década de 60, 70, 80, pero bueno, algunos también los cedularon más tiempecito atrás. Algunos están vivos. Digamos, Raspayerro tiene 90 años, pero a Raspayerro sí se logró cambiar el nombre porque después de que yo escribí esto, pues yo ganaba concursos, me mandaban invitaciones, yo viajaba, Entonces, como yo soy abogada, mucha gente me preguntaba, ¿y después del cuento qué viene? O sea, yo es verdad, me empecé yo a cuestionar yo misma. Este cuento, las historias de vida de estas personas, ser del pueblo guayú me ha posicionado. Soy abogada, vamos a ver qué hacemos. Y empecé a peticionarle a la registraduría, preguntándoles por qué nacían el 31 de diciembre, que a quién se le había ocurrido. Y ellos decían a los guayú, ellos mismos. ¿Y por qué se llama Raspayerro? Porque ese es el nombre que él dijo. ¿Y por qué se llama Cosita Rica? Ella también dijo ese nombre. Entonces, cuando yo les preguntaba a ellos, era porque Rafael, Raspayerro, su nombre es Rafael, pero la F no existe en Guayunay. Cuando él quería pronunciar Rafael, eso es como cuando viene un gringo aquí, quiere decir un nombre latino, le sale algo parecido. Entonces, él decía Rapayel, Rapa, la F reemplazada por la P. Pero el funcionario, en vez de escribir Rapayel, le puso Raspayerro. Él vive y a él se le cambió el nombre. Entonces yo empecé a instigar, a molestar mucho a la registraduría, que ellos tenían que venir a La Guajira a arreglarle el nombre a los guayú, porque eso no... ¿Y como cuántos guayú son? No, puede ser como 5.000. Y pretendían, bueno, eso se logró, salió un decreto en el que quiera cambiarse el nombre, lo puede hacer mediante una escritura pública. Antes de mis acciones tenían que pagar 100.000 pesos, esta vez es completamente gratuito. Y la expedición de la nueva cédula es completamente gratis. Eso se hicieron unas jornadas y la registraduría en el primer día se cambiaron 40 nombres, pero porque es que los guayú vivimos muy dispersos, entonces ellos decían,
todo el esfuerzo que estamos haciendo para venir a cambiar los nombres y nada más se van a cambiar 40. Yo le dije, es porque eso no se hizo en un solo día, eso se hizo, fue sistemático y por eso esto tiene que ser permanente. Ya yo estaba preparada porque yo tenía el temor de que no fuera nadie a cambiarse el nombre, pero fueron 40 y 40 es bastante. Y han ido después a cambiarse el nombre y los mismos registradores me llaman. El de Riohacha me dice, adivina quién se cambió el nombre. ¿Tú conocías a Chispita Mariposa? No. Entonces me llama el de Manaure, adivina, te tengo un nombre, pero ellos me llaman como si eso fuera, como para que escriba la segunda parte. Entonces, aquí vino un señor guayú que se llamaba Condón Roto. Y así vienen nombres así, que uno queda, hay un señor que se llama Motosierra. Y eran cosas, yo no lo puedo creer. No, o sea, yo sí sé que eso pasó, pero a veces uno encuentra nombres, por ejemplo, Land Rover es una marca de un carro. Y había un guayú que se llamaba Land Rover. Y hay un caso, Land Rover, y hay un caso de uno, de este cuento, por esta denuncia cuento, salieron 2 documentales. A veces lo pasan por la Señal Colombia, que se llama Nacimos el 31 de diciembre. Y hay uno que fue el que más me gustó, pero lo quitaron de RCN por unas peleas de derecho a autor en la que yo no hago parte, sino era el periodista y el director del programa. Estaban peleando y lo quitaron de... Ese me gustó mucho, porque ahí pudo salir Grillo. Grillo Puchaina es un pescador de allá, guayú, y Grillo está en una zona turística. Y desde que vieron el documental ese en RCN, ustedes conocen a Etziomo Cetina, han visto ese programa. Etziomo Cetina, un periodista muy... Bueno, fue en el programa de él. Y Grillo y Raspayerro, pues fueron los protagonistas, o sea, no, Raspayerro no estaba ahí, Raspayerro estaba en el primero. Bueno, Grillo era el más protagonista ahí. Y como está en una zona turística, los que llegaron a ver el programa lo buscan y lo siguen buscando. Y cuando yo fui a darle la buena noticia, Grillo, vámonos para la jornada para que te pongan tu nombre. Su nombre es Yudkai. Yudkai sí traduce Grillo, pero póngale Yudkai en el idioma nuestro porque suena bonito, suena hasta como japonés, Yudkai. Y entonces le pusieron, ¿y qué significa eso? Grillo. Y le pusieron Grillo. Y la mamá le puso Yudkai porque él nació prematuro y le daban leche con un algodoncito y lloraba como un grillito. Entonces por eso se llama Grillo. Cuando le digo, bueno, vamos, arréglate que ya la jornada está al día, yo te voy a venir a buscar, Él en ese tiempo no usaba celular, me tocó ir hasta allá y después que voy a buscarlo me dice, ya yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque es que a mí me visitan mucho y me toca mostrar la cédula y me traen muchos regalos porque me llamo Grillo. Entonces no me voy a cambiar el nombre porque si me cambio el nombre no me van a dar más regalos. Y yo soy feliz ahora con mi nombre. Entonces él dice, sirvió para algo, antes le daba pena, ya no, pero ya lo de él se mercantilizó, entonces ahí se quedó con ese nombre. Raspayerro se lo cambió, hay un señor que se llamaba Coito, ustedes saben qué es eso, y él quería llamarse Caíto, como se lo puso su mamá. Caí significa solo, entonces Caíto, y él se logró poner Caíto René, porque a él le gustaba mucho cómo sonaba René, entonces le puso Caíto René. Hay un caso de una niña, de una señora, ella se llamaba Putica, y la hija se llamaba Baloncita, o era al revés, la mamá Baloncita y ella Putica. Sí, y entonces Putica andaba con su cédula, porque allá los guayú tienen 2 cédulas. Esa es otra cosa, otro enredo ahí. Ella siempre cargaba con su cédula venezolana porque le daba pena mostrar la colombiana. Y ella es una mujer muy básica, ella trabaja oficios domésticos y ella decía, yo quiero ir a trabajar a Barranquilla, pero me da miedo porque yo no tengo la cédula colombiana. Tú sí tienes la cédula colombiana, lo que pasa es que a ti te da pena. Y vamos a la jornada. Ellos después que recuperan su cédula, yo no los vuelvo a ver más nunca. No desaparecen de mi contacto, se puso su nombre, ahora no recuerdo cómo se llama. Pero sí, son nombres así, sí sucedió.
se lograron o unas acciones a favor del pueblo guayú, y cualquier guayú que tenga esos nombres así, no porque yo me llamo Juana, ya no quiero llamarme Juana, me quiero poner Angie, no, esos no, tienen que ser nombres que atropellen la dignidad humana, los que puedan cambiarse gratuitamente. El otro, si no te gusta que te llames Juana, sino que te quieres llamar Angie, tienes que pagar porque está el decreto, creo que es el 999 de 1988, que uno se puede cambiar el nombre por una sola vez en la vida mediante escritura pública. Eso sí. Ya, esa es respuesta a la... O sea, de los candidatos que habla en el libro, se quería saber si, digamos, cómo se llamaban o si eran real los personajes de los políticos, pues. Lo único ficticio ahí es lo del beso cerca de la boca. Pero hay unos gobernadores que dicen, yo fui el que le di el beso cerca de la boca, pero no, ninguno de ellos. Y además que la protagonista no soy yo, sino Coreima Puchaina. Pero como lo narro en primera persona, creen que soy yo. Pero sí, en sí quien se le ocurrió ponerle a todos los guayú con el funcionario o con el politiquero de ese momento, vamos a saludar a los guayú, fue un senador que ya falleció, él se llamaba Eduardo Abuchaibe Ochoa. Él fue el que se le ocurrió que, oye, este poco de gente está indocumentada, vamos a cedularlos para que voten, y antes era fácil votar para el analfabeta porque eran papeletas, solamente le entregaban las papeletas, meta aquí y metían el dedo en una tinta roja y ya. Y él fue el señor que se le... Y de ahí todos los gobernadores de La Guajira han sido igualitos con el pueblo guayú, o sea, ellos llegan saludando, abrazando, yo no sé si aquí será diferente, pero allá pasa igual que pasó en el cuento. O sea, es absolutamente... Sí abrazan. Sí. Y el señor que le colocaron el M19, ¿qué pasó con él? ¿Escribe o se cambió el nombre? ¿Y por qué le pusieron M19? Yo presumo que le pusieron M19 porque el funcionario como que era simpatizante del M19, porque allá M19 no tenía ni idea, solo ya después que sale el furor de Carlos Pizarro, M19, él estaba... No, ellos, algunos se sienten orgullosos de, como no saben el significado, pero se sienten muy populares y les gusta. Ya después cuando uno les explica, M19... Yo le perdí el rastro, él es de una ranchería cerca a Riohacha. Lo buscamos para el documental, pero él estaba pidiendo demasiado. O sea, una productora no decía, pero si vamos a hacer una denuncia pública, y él dijo que no. Asesorado por sus hijas de que no, que estaba pidiendo una millonada para salir en el documental. Después lo busqué para que se cambiara el nombre y no quisieron. A él yo le perdí el rastro. Pero tengo la esperanza de volverlo a encontrar en algún velorio, porque en los velorios uno se reúne y los vuelve a ver otra vez todito. Y ahí es donde yo digo, muéstrame tu cédula para ver cómo te llamas. Y ahí voy viendo los nombres raros. Entonces les digo, ve a la notaría, que eso es gratuito, y puedes decir que vas de parte mía, que enseguida te lo hace. Pero sí aspiro a volverlo a ver a M19. Me hubiera gustado que saliera en el documental, que se cambiara el nombre y todo, pero Marilyn Monroe y John F. Kennedy murieron. O sea, de ellos sí supe, pero ellos nunca estaban cerca. O sea, John F. Kennedy, no, Marilyn Monroe estaba por los lados de Albania, donde está la mina de carbón, y John F. Kennedy estaba por los lados de Uribia. O sea, ellos nunca se conocieron, pero yo le decía, la pareja tuya está por allá por Albania. Y ella le decía, el chico tuyo está allá en los lados de Uribia. Ustedes, en una novela, él lo matan, él fue presidente de la República, lo asesinan y tú no eras la esposa, eras la amante. Y ella se ríe y eso, y le mostraba las fotos de Marilyn Monroe. Yo le decía, mira, así eres, ese es tu nombre. Y se echaba a reír. Pero ella ya estaba viejita, ya ellos fallecieron y no alcanzaron solamente a salir en el cuento.
Mi tío, bueno, bueno, el tío de Coleima en el cuento, Tarzán. No, él sí se quedó así. ¿O quién? Tarzán Cotes. ¿Cuál tío? Ah, bueno, ¿qué pasa con...? Bueno, ese tío es... Yo tengo un tío que le decimos Tanco, pero en realidad él se llama Darío. Pero Tarzán sí existe, pero es de otra ranchería. Yo lo que hice fue unir esa parte, porque tanto Tarzán como mi tío Tanco hacen lo mismo en toda la ranchería. Ellos son las autoridades tradicionales y son los que reciben la visita y hacen todo, porque igual uno no sabe si esa persona va a salir mala. Entonces las cosas van a ser diferentes, mira, porque él nunca ha sido gobernador. Entonces ellos vienen, pero es como un modelo que yo tomé a seguir. O sea, mi tío, que yo le digo, ay tío, pero deja de, o sea, ellos siempre vienen con lo mismo, no les presten atención y eso es incomodar a la gente el día de las votaciones. Y cuando ganan y lo que prometieron, vienen a donde ti, los que votaron, a qué pasó con la beca, qué pasó con el techo, qué pasó con esto, qué pasó con el puente. Entonces, ya no les creas. Y ya, bueno, ahora un primo está aspirando a ser alcalde allá, entonces ahora un primo mío es candidato y ahí me molestan por eso. Porque, ay, ahora es tu primo. Yo sí, ¿cómo es que es el dicho? La cuña que aprieta es la del mismo palo. Bueno, así. Bueno, así. Yo no quisiera que mi familia se metiera a política, pero lo hacen. No. Buenos días. Una preguntita. Cuando empezaron a cambiar los nombres por la cédula, porque nombres que sí deberían de tener, tengo la dudita de la persona que firmó con la huella. ¿Ella logró firmar, ahora sí, sacó la huella o sigue con la huella? Ahora en las cédulas no ponen manifiesta no saber firmar, sino algo más reducido, le ponen no firma. Y no siguen todavía. Hay un caso curioso. Resulta que nosotros, como también compartimos territorio con Venezuela, y eso es algo que aspiro a empezar a arreglar en esta semana que voy a estar en Bogotá por el tema de la doble nacionalidad. Nosotros, o la mayoría de nosotros, tiene una cédula de aquí que dice nacido en Colombia y una cédula allá que dice nacido allá, y eso es un delito. Tiene que ser en una doble nacionalidad, que diga que si nació en Venezuela, su cédula colombiana diga nació en Maracaibo, Venezuela. Total que la mayoría de esos guayú venezolanos tienen profesiones, tienen una formación media básica, y los de este lado colombiano, la mayoría son analfabetas. Entonces ellos cuando van a sacar su cédula y los hacen en las jornadas de cedulación, ellos decían su nombre, bueno, nació en Manaure, bueno, y a un guayú con un magister le ponían no firma. Y entonces ellos me decían, ay, a mí ni siquiera me preguntaron, no, es que aquí no preguntan nada. Aquí solamente como te ven que tú eres guayú, asumen de que tú eres un analfabeta. Y la mayoría de ellos me dicen, ay, Estercile, ¿cómo arreglo esto? Bueno, eso es un proceso largo, hay que cancelar ese registro, tienes que volver a nacer en Colombia. Porque eso, a ti te llega a ver, te piden un policía aquí y tú le llegas a mostrar esas dos cédulas, eso se llama falsedad ideológica en documento público y te pueden meter preso. O sea, eso no... Y además, mientras ¿cómo se llama? Te imputan cargos, definen la medida de aseguramiento, tienes que pagar una caución. Entonces, mejor guarda esa cédula y sobre la marcha arreglamos lo de la doble nacionalidad, que esa va a ser mi estancia en Bogotá en estos días para arreglar un pequeño desastre que cometieron en la Constitución del 91 los mismos representantes, los indígenas, porque es importante la formación. Si bien no todos nos vamos a formar, sí es importante que quien nos va a representar sepa lo que va. Entonces yo no me incluyo ahí, fueron muy románticos de la Constitución del 91, le dieron 2 curules que todavía existen a 2 indígenas, iban con sus atuendos, todo el mundo los miraba, qué bonito, ay, la identidad, Colombia multiétnica, pluricultural, sí,
pero se dejaron meter un golazo porque según la Constitución, el artículo 96 de la Constitución, que es el que habla de la nacionalidad, hay colombianos por nacimiento y colombianos por adopción. Entre los que tienen derecho a la nacionalidad son los indígenas de frontera. Bueno, ustedes no son abogados, pero les voy a hacer una pregunta. De las dos opciones que hay, nacionales por nacimiento y nacionales por adopción, ¿en cuál creen ustedes que deberían ir los indígenas que comparten territorio fronterizo, teniendo en cuenta que en el caso de Colombia y Venezuela los guayú no tenemos frontera? ¿Seríamos por adopción o seríamos por nacimiento? Entonces, las lumbreras aquellas que me representaron en el 91, sin yo decir que me representara, colocaron que son colombianos por adopción, los indígenas fronterizos, y que además tendrían derecho a la nacionalidad mediante un tratado internacional. O sea, nos asumieron como si nosotros fuéramos como un país como Canadá o como España, y no como pueblos indígenas que compartimos el mismo territorio. Entonces esa va a ser, y si de pronto la gano, ustedes van a decir, ay, estuvo por la biblioteca. O sea, eso va a ser un boom. Y a eso voy. O sea, mi ejercicio como abogada, como me he dedicado más a la literatura y a mi, pues, hacer mis mantas y eso, cuando agarro el derecho digo, yo voy a agarrar un caso, pero que un caso así no me dé plata, pero que sea trascendental y que me pongan entre los juristas que tienen maestrías y doctorados, me pongan como experta, porque yo terminé y no quise seguir estudiando. Yo quise seguir leyendo y escribiendo. Entonces, pero hasta hace poco que me llamaron a dictar unas clases en la Universidad de La Guajira, me enteré de que yo era experta. Y eso es algo que le dan a alguien cuando no tiene el equivalente. Entonces las publicaciones, yo nunca había dado clase. Entonces me dijeron, no, tu puntaje es esto, entonces tú eres una experta. Entonces mi estado de Facebook fue ese día, ¿tienes maestría, doctorado? No, soy una experta. Genial, genial, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, doctora. Quería saber todo ese proceso que se vivió en ese tiempo y hoy con el cuento Denuncia, ¿en qué ha cambiado? Aparte de los nombres, creo, ¿qué más ha cambiado? ¿Cómo ha incidido todo lo que ha ocurrido actualmente con las comunidades? El departamento de La Guajira es un departamento grande, pero los municipios son pequeños y uno goza de cierta popularidad. Los funcionarios, como eso, cuando se crearon esos decretos y una circular de la registraduría, yo me tuve que reunir con todos ellos, con los registradores de los municipios y los notarios, y hacer un careo. En el sentido de que ellos me decían, el guayú es así, tú sabes que es así. O sea, era una pelea entre ellos y yo. Yo le decía, bueno, primero, eso se soluciona con un intérprete en cada dependencia de esa, para que ustedes no tengan la responsabilidad, porque ustedes no hablan guayunaiki, tienen que tener un intérprete. Hasta ahí no hemos llegado porque están esperando de que yo les ponga una acción de cumplimiento, que no debería ser así, pero como ellos quieren, pues yo se las presento pronto. En lo que sí hemos avanzado es que ellos, no es que les exijan, sino que preferiblemente vayan con una certificación de la autoridad tradicional, porque en el 2014 la registraduría, yo les había propuesto, vamos a hacer una cédula indígena, y ellos me dijeron que no, que eso no se podía porque eso era, o sea, que eso estaba desproporcionado y salía de todo contexto jurídico, Entonces emitieron un circular que es la 276 del 2014, en el que los nacimientos del 2014 para acá, los padres deberían llevar una certificación indígena para que la responsabilidad recayera sobre, o sea, que
para que no siguieran diciendo que nosotros decimos que se va a llamar florero. Y con la particularidad que como nosotros somos matrilineal, o sea que somos, nosotros pertenecemos a la familia, al linaje materno, si una mujer guayú quiere que su hijo lleve el clan primero, como su primer apellido o como segundo apellido, igual en el espacio de notas va a ir que pertenece al pueblo indígena, al clan tal y al pueblo indígena tal, y eso aplica para todos los territorios indígenas de Colombia. Eso lo logré después de muchos cruces de derechos de petición y eso. Yo estaba pidiendo una cédula indígena, pero cuando ellos me dieron esa circular, ellos no se dieron cuenta que me estaban dando demasiado, más que una cédula. Porque en el espacio de notas va a ir nuevamente, les repito, el territorio, que es del territorio Caisemapa, al clan Puchaina y al pueblo indígena Guayú. Eso lo están implementando también en el sur de Colombia, los indígenas pues, de aquella parte del sur. Ahí eso es lo que ha cambiado. Y aun cuando no tienen los traductores, ellos se cuidan, los funcionarios ahora se están cuidando de que les dicen, véngase con alguien que hable el español porque tú me estás diciendo que te llama Alfredo. Alfredo es Alfredo. Entonces no sé si ponerte fonéticamente Alfredo o si te pongo Alfredo. Y a veces es hasta comprensible. Entonces normalmente van con alguien de la comunidad, puede ser el profesor, o a veces los profesores hacen esas jornadas y se registran a los niños, pero ya mediante ya una vigilancia de que se escriba bien, de que se pronuncie bien, y ahí se está avanzando un poquito, sí, pero sí, de hecho, en los nuevos registros, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver un registro del 2014 para acá, van a ver entre datos del padre o primer apellido, irá como primer apellido lo que el declarante diga en caso de pueblos indígenas matrilineal. Entonces yo digo que ahí tiene que estar mi nombrecito escrito detrás de la palabra matrilineal porque yo era la única abogada indígena que se la pasó molestando a la registraduría durante 10 años con eso. Le arreglan el nombre a los guayú, mire que esto tiene que ser así, tiene que haber un enfoque, como andan hablando de enfoque diferencial pero no los aplican. Y también el avance que pudieron tener la comunidad LGTBI en ese mismo entre paréntesis y para parejas del mismo sexo. Entonces esos dos avances están entre paréntesis. Cuando ustedes, no sé, tengan la oportunidad de ver ese registro, los registros del 2014 para acá, se van a dar cuenta que entre paréntesis, en los primer apellido, segundo apellido, ahí va esa pequeña nota explicativa. Bueno. Buenos días para todos. Mi pregunta es la siguiente, de acuerdo a sus escritos en donde usted intenta, digámoslo así, contar unas vivencias o casos que se dieron, ¿cuál ha sido la incidencia de esos escritos suyos frente a la toma de decisiones de los pueblos guayú con respecto a su identidad? Los dos primeros registros étnicos, bueno, sí, de que se tiene noticia, bueno, y además porque son sobrinos míos, hijos de unas primas hermanas, se hicieron en Bogotá, y todo fue a través de teléfono porque los funcionarios, pese que es una circular que está dirigida a registradores, notarios, cónsules, embajadores, ninguno la conocía. Nada más la registraduría y yo, entonces eso fue por teléfono, mientras ellos consultaban a la registraduría y se logró que mi sobrina llevara el apellido de su papá como primero y el clan como segundo apellido. Mi prima es Pérez Puchaina. Digamos que en las mujeres de mi generación, porque fue en el 2014 que se pudo lograr, ellas están aplicando el matrilinaje en el registro civil. El lunes van a registrar a un niño bajo ese parámetro y además los jefes de asuntos indígenas de los municipios, cuando hacen esa jornada de cedulación y de inscripción, más que todo de inscripción de menores de 7 años, le están dando aplicación a eso.
¿Cuál ha sido con qué yo he motivado a los guayús para que no tengan que pedir un certificado indígena? Porque su etnicidad va a estar consignado en su registro civil. Yo nunca he estado de acuerdo y yo nunca he pedido un registro, una certificación indígena, porque a mí no me va a certificar un funcionario público. O sea, eso me parece la cosa más, no tiene presentación, eso no tiene nombre. Entonces, cuando a mí me piden un certificado indígena, yo lo que hago es ampliar mi cédula y pasarle un resaltador a mi segundo apellido, que es mi clan. Yo no te voy a presentar certificación indígena porque yo no le voy a meter burocracia a mi etnicidad. Por eso en los registros ya está, pues los niños que han nacido en el 2014 para acá no tienen que pasar por ese. Algunos registros del 2014 se han llevado de la forma como se han registrado ustedes, decreto 1260 del 70, y ellos pueden arreglar eso. ¿Cómo lo arreglan? Pues ya he ido varias veces y me he encontrado con los notarios, pero ya los notarios lo han entendido, que el notario tiene que preguntarle al funcionario, ¿te vas a registrar por el decreto 1260 del 70 que dice primer apellido del papá, segundo apellido del de la mamá? O por la circular 276 del 2014 que lo puedes hacer mediante tus usos y costumbres. Y tiene que explicarle cuáles son las ventajas y obviamente que se van por la circular 276. Que independientemente se lleva el clan como primero o segundo apellido, en el espacio de notas va a ir pueblo indígena, territorio y clan, en el caso guayú. Entonces ha sido pues las chicas que están teniendo bebé ahora y que tienen un grado de formación, lo están aplicando y como yo escribo para un medio local, quienes hacen eso yo enseguida lo hago visible, o sea, para contagiar a las demás. Y los que nacieron antes del 2014, mediante una acción de tutela pueden hacer, mediante el derecho a la igualdad, que les anoten eso en su registro civil. Y lo están haciendo. Eso es lento, pero se va logrando. Ustedes, muchachas. Muy buenos días. Yo le voy a hacer una pregunta. Llegué un poco tarde, pero pues soy también funcionario de acá de la Dirección Técnica de Cultura. Yo estuve magistrado desde el 70 o 71 más o menos, allá en Manaure. ¿Será posible que yo pueda encontrar nuevamente ese registro? ¿Y cómo has hecho para identificarte en todo este tiempo? Porque mi mamá me denunció nuevamente acá. O sea, ella me denunció allá porque en esa época mi papá estaba primero en la policía. Ajá. Y el otro allá. Entonces nosotros estamos pequeños, nos llevaron y para ella podernos meter al colegio, a la escuela acá, tenemos que volvernos a registrar. Bueno, tú tienes doble registro. Yo te sugiero que canceles uno, pero si el otro está allá en Manaure guardado, lo que está quieto, se deja quieto. Pero tú puedes solicitarlo. Y si tú vas con los datos exactos, sí es posible. O sea, los datos, fecha de nacimiento, más o menos en qué año te registraron y tus nombres, ahí ha de aparecer. Eso sí. Lo que pasó fue que mi mamá, como le quedaba de las manos mandar por documento o ir nuevamente allá, entonces ella nos registró aquí en Monaventura. ¿Y por qué quieres recuperar ese registro? No sé, por si algo me llama la atención, no sé, siempre me ha llamado la atención la guarita. ¿Cómo? Siempre me ha llamado la atención la guarita, me ha gustado que pasó. Ah, bueno, pues, pero mejor deja ese registro allá quieto porque ya tú tienes una vida, o sea, una vida civil, tú tienes tu cédula y todo. Pero sí hay un caso de doble registro, pero en aquella época no ponían el número de identificación, el NUIP, que aparece en su número único de identificación personal, que es NUIP. En esa época no lo hacían, solamente ponían indicativo serial. Tuvieras un gran problema si fuera NUIP.
o sea, el número único de identificación personal. Ahí tuvieras un doble registro, pero afortunadamente en esa época no los colocaban. Todos que están aquí sí tienen NUIP y son de 1.000 millones algo, ¿verdad? En eso. Deja ese registro quieto allá. Pero si lo quiere recuperar, sí se puede. Se cree que tiene una ranchería que se va a ir por la herencia. Buenos días. Soy docente de estas damas y caballeros que vi aquí al frente. Más allá del proceso de escritura, pues se devela como todo ese proceso, esa importancia del gestor cultural que permite generar cambios dentro de una comunidad, de transformarla para ayudarla a progresar. Hablando desde la juventud, yo quisiera saber qué procesos de liderazgo a partir de todo este conocimiento adquirido se están realizando allá en la comunidad Wayuu para que los jóvenes también asuman ese liderazgo y puedan continuar con este trabajo que lideresas como ustedes están trabajando. Y que también le quede como muy claro a los jóvenes que definitivamente nosotros no avanzamos si no conocemos la historia y la forma de conocerla es por medio de la formación. Gracias. Bueno, afortunadamente nuestro sistema de organización allá nos permite tener muchos caciques y no solamente uno, sino muchos. Y eso ha facilitado de que muchos jóvenes sean, pues porque tienen la ventaja por lo menos de un bachillerato, de llevar cierto liderazgo. Y también hay muchos grupos de líderes allá en el departamento de La Guajira, que casi no se notan porque los problemas de allá son muy, muy gigantes. Y la recomendación que yo les hago es que solo lo hagan es a favor de su territorio, porque abarcar más de un territorio cuando somos muy dispersos no se van a ver las cosas. Y que, pues, algunos se pierden en el tema de la política. De pronto uno los ve aspirando a un consejo y yo digo, ya se le embarró. Pero por ese lado estoy tranquila porque hay bastantes jóvenes inquietos que dominan el idioma, acompañan a sus mayores a hacer esas diligencias donde siempre hay un abuso por parte de los funcionarios que ven en el Wayuu ese usuario fastidioso porque está la barrera del idioma, porque no sabe exactamente lo que quiere, porque atender un Wayuu se demora 1 hora, media hora, cuando apenas deberían ser 10 minutos. Pero sí, en ese lado ahí yo veo bastante fortaleza en el pueblo, pero creo que es por eso, porque nuestro sistema permite tener muchos caciques, por lo tanto muchos liderazgos, no tenemos una sola autoridad tradicional, sino muchas. Y es eso. Y sí, hay escuelas de formación de líderes. Allá iba el gobierno y las entidades internacionales y a ellos. Yo sí es que nunca fui a algo de eso. Algunas personas nacemos con eso, con esa inquietud y tenemos las herramientas, porque de pronto tuvimos la oportunidad del acceso a una educación superior y vemos las cosas más fáciles de hacer que otros. Ha sido... Y como esa es también la responsabilidad social que uno tiene, como cuando uno pertenece a un pueblo indígena o afrodescendiente, uno tiene una responsabilidad social. A uno, como te digo, genera honorarios y todo esto, y a ti te da un plus ser o afro y ser indígena. Y es una cosa de la que a mí no me gusta, o sea, ay, que Wayuu, no, o sea, a mí conóceme por lo que soy, no como por la etiqueta. Pero el que tú, no es lo mismo decir escritora, abogada, sino escritora y abogada del pueblo Wayuu. Y por esa partecita del pueblo Wayuu, el pueblo afro, te da una particularidad. Y esa particularidad tú tienes que agradecerla. ¿Cómo la agradeces? En mi caso, yo pongo mi profesión al servicio de la comunidad siempre y cuando sea algo colectivo. No porque que una Wayuu se quiera divorciar, voy a regalarle el divorcio. No. Tiene que ser algo colectivo que beneficie a todo el pueblo
y por el derecho a la igualdad a todos los pueblos indígenas de Colombia. Entonces, esa es la recomendación que yo le he hecho a los guayús cuando son profesionales. Tú tienes una responsabilidad con el pueblo. Es como, y ni siquiera se trata de hacer un año social, porque eso es algo permanente, eso no se va a acabar nunca. Hay quienes lo hacen y hay otros que no. Pero yo sí siento que tengo que hacerlo por la particularidad que eso a mí me da. Y bueno, no sé si en esa parte me he dado a entender. No vayan a regalar el trabajo, solo y cuando sea algo colectivo, que sea de beneficio y que ustedes sientan que sí lo pueden hacer sin desgastarse y que eso les va a dar una satisfacción personal y cualquier carrera lo puede hacer, desde un trabajo social, sociología, derecho, arquitecto, algo, pero que sea de beneficio para la comunidad, porque te ha dado una particularidad, una singularidad, un plus, sin que llegue a ser una etiqueta, sino un valor muy agregado, un valor agregado muy alto. Bueno, aquí podríamos seguir conversando horas y horas y a lo mejor se nos quedan muchísimas cosas por contar de parte tuya y de nosotros por preguntar. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, Marta, pero antes de esa pregunta yo quisiera decirles lo siguiente. No sé si ustedes lo han notado, pero estamos viviendo, a pesar de ser territorios ubicados tan distantes, nuestras realidades son las mismas. En Buenaventura o en el Pacífico también se vivieron cosas como las que tú has narrado en el cuento, de los cambios de nombre y entonces si no le gustaban. Miren, Buenaventura tuvimos, bueno, ustedes no lo conocen, de ahí la importancia de conocer nuestra historia. Ustedes no lo conocen, pero cuando lleguen a sus casas ahora, le pediría que averigüen con sus padres, con sus tíos, con sus mayores y le hagan esta pregunta. Papá, mamá o tío, ¿usted conoció al padre José Ramón Bejarano? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del padre Bejarano? Estoy hablando de los muchachos. No me meta usted que usted ya cruzó esa línea. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar del padre José Ramón Bejarano? Nadie. Bueno, hay una institución educativa aquí en Buenaventura que se llama así, en honor a este padrecito. El padre José Ramón Bejarano era un sacerdote misionero chocuano. Él nació en Novita, Xmina, y vino a esto porque Buenaventura era tierra de misiones, ¿sí? Y vino a Buenaventura. El padre José Ramón Bejarano era el párroco de la catedral. Entonces, cuando iban a bautizar a los niños, siempre el padre, ¿qué es lo que pregunta cuando van a bautizar el niño? ¿Qué es lo que pregunta? ¿Qué nombre le van a colocar? Y entonces decía el papá o la mamá, decían el nombre del niño. Y si al padre José Ramón Bejarano no le gustaba, inmediatamente le cambiaba el nombre. Él lo bautizaba, era como él quería. O sea, cualquier parecido con la realidad, lo mismo. Él fue muy famoso, dejó muchas historias el padre Bejarano en Buenaventura. Aparte de las historias del padre Bejarano con los nombres, tenemos, por ser esta una ciudad cosmopolita, una ciudad donde se intercambiaban mucho las culturas a través de los marinos llegados en los buques, tanto mercantes como en las líneas comerciales. Se acostumbraba mucho esos nombres, ¿sí?, colocárselos a los niños, pero eran decisiones de sus mismos padres. Yo encontré en una oportunidad que me tocó hacer la depuración de una base de datos en un barrio de la ciudad y encontré, bueno, yo perdí la cuenta de cuántas niñas se llamaban Nairobi.
Hay un barrio de Buenaventura donde muchísimas niñas se llaman Nairobi. Me llamó la atención, empecé a averiguar, bueno, ¿y esto por qué? Tiene que ver, y la conexión va con esto de que somos una ciudad cosmopolita y se trata mucho de imitar, de querer ser como, de querer llamarse como. Hay un niño que me encontré en ese mismo barrio que se llama Usnavi. ¿Qué es Usnavi? En inglés, Usnavi, la armada. Usnavi es armada, en español. Y no, ese niño fue el que yo conocí de primero, pero más de uno hay aquí en Buenaventura que se llama Usnavi. Por lo mismo, de extranjeros, toman los nombres de extranjeros, ahora los toman de figuras famosas. Cuando Shakira le coloca a su hijo, ¿cómo se llama el hijo de Shakira? Dylan. Milan. Cuando le coloca el nombre a su hijo, entonces los niños que nacen en esta época, entonces toman ese nombre. Entonces era muy llamativo como hay mucho nombre extranjero aquí en Buenaventura. Entonces la niña que se llama Yurdaily Angulo, o sea, apellidos que nada que ver con esos nombres. De ahí, por eso decía la importancia de conocer nuestra historia. Pero más allá de eso, yo quisiera, antes de que concluyéramos con la pregunta de Marta, que estas niñas se fueran de aquí sabiendo cómo tú, una mujer perteneciente a una comunidad y a un territorio que todos sabemos ha sido tan olvidado por el Estado, ¿sí? Como ha sido La Guajira, cómo logra superar todas esas barreras del olvido, de la indiferencia del Estado y sale adelante. Cómo esa misma mujer, además de convertirse en una profesional, en una abogada, cómo esa niña es tocada por el bicho de la literatura. Estamos hablando que es una mujer y fue una niña como cualquiera de ustedes, viviendo en un territorio con todas las dificultades que ustedes se puedan imaginar. Pero ¿cómo es que se supera eso? ¿Cómo es que se logra llegar a lo que es hoy la escritora, la abogada, ¿sí? Sin perder la esencia de ser una mujer guayú? Quisiera saber eso. Bueno, digamos que, a ver, uno, y yo me imagino que también puede suceder con ustedes, que ustedes tienen la oportunidad de estar en el colegio, no importa si es público, si es privado, pero dentro de ese contexto, incluso familiar o barrial, hay otras personas que no lo pueden. O sea, yo lo tuve muy próximo, que era con mis primas hermanas, las hijas de mis tíos, que pues que hubieron muchas cosas a favor, o bueno, yo no sé si a favor, o sea, de pronto accidentales, algo así, no sé, porque la realidad de mi mamá fue muy fuerte, o sea, mi mamá es prácticamente la del cuento. Ella fue la que vivió en la casa de la mujer árabe, a la que casi le ponen Faride y todo esto. Y mi mamá quería algo diferente para sus hijos. Y mi mamá ya era candidata a ser casada y podría ser con un amigo de mi abuelo. Y ella no quería eso. Entonces, no es que de pronto lo que yo soy comienza desde la fecha de mi nacimiento, desde que yo decidí escribir, sino que eso viene un proceso
desde cuando mi bisabuela decidió abandonar la Alta Guajira porque allá no llovía, porque los animales se estaban muriendo. Entonces nace mi abuela en el sur de la Guajira, que es muchísimo más alejado del norte, porque allá había agua y allá nace y en ese mismo proceso mi bisabuela la casa con mi abuelo, que era 20 años mayor que ella, y nace mi mamá, y en ese proceso ya mi mamá era candidata para ser casada y ella no quería esa realidad para ella. O sea, mi mamá veía que otras chicas guayú iban a la escuela con mucho sacrificio y ella tenía el obstáculo de mi abuelo. Yo conocí un abuelo amoroso, pero fue un papá muy, muy fuerte, pero amoroso con todos sus nietos. Y bueno, se conoce con mi papá, que es arijuna, completamente arijuna, y nazco yo y ya con otro tipo de realidades, o sea, viendo de pronto gente que sí quería estudiar y que no podía. Me tocaron muy buenos profesores, otros no tanto, y creo que esos no tan buenos también tuvieron que ver con mi decisión de no ser como ellos. Ahorita voy a ver si de pronto me da chance de contarles algunas anécdotas con dos profesores de mi infancia y adolescencia. Y porque veía mucha desigualdad alrededor mío. Entonces, tener esas ventajas y que esa persona que estaba muy cerca, muy próxima a mí, no tener acceso tan fácil a las cosas que yo tenía, me causaba cierta incomodidad. No sé, eso también, como la inquietud esa como que nace con uno, porque mi mamá es de las que dice que eso es problema de ellos. Eso no, o sea, ella a veces cuando ve que la casa se llena de guayú, ella me dice, ay, pero tú pareces política. Eso no, o sea, porque llegan y son cosas súper sencillas de hacer, pero hay muchas barreras. Entonces eso a mí desde pequeña me incomodaba. Pero también veía a mi mamá cuando llegaba alguien guayú que iban para una farmacia. Entonces, para que mi mamá le escribiera lo que iban a pedir en la farmacia o en la ferretería o algo. Entonces yo veía que ella también, o sea, en mi proceso fue viendo todo eso, y lo de la literatura fue cuando empecé a leer con mucha disciplina. Y yo desde muy niña, yo digamos que desde los 12 años por ahí, yo siempre sentí que quería escribir, que quería ser escritora, pero no había esa, ¿cómo te digo? Ese apoyo no lo iba a encontrar en la casa, de que yo dijera, yo quiero ser escritora. Porque lo primero que me iban a decir es, te vas a morir de hambre, o sea, con tantas carreras y con la facilidad que te estamos dando, ¿cómo vas a escoger la literatura? Eso no, ¿qué? ¿Vas a ser profesora de español? Pues sí, yo quiero ser profesora de español, pero yo quiero escribir. Entonces yo sabía que por ahí no iba a ser. Pero lo desarrollé al mismo tiempo del derecho. Y el derecho me sirvió porque cuando los que vayan a estudiar derecho, para que ustedes capturen la atención del juez en una demanda, esta tiene que ser bien redactada, o sea, como cuando tú empiezas a leer un buen libro y te captura y tú lo terminas. Así tiene que ser una demanda, y esa parte me ayudó muchísimo. Pero de lograr salir, es una historia que tiene más de 100 años, porque es ese hilo es un matrilinaje de mucho sacrificio y esfuerzo, de mucha decisión de abandonar territorios, de salir, de luchar, de que mi hija va a ser una profesional. Obedeció más que todas circunstancias, pero esas circunstancias, al tiempo yo estaba rodeada de desigualdades, y ya uno, pues, al tener acceso al español y a las leyes, y sin ser abogada, uno decía, yo era la que me metía, no, pero es que eso no es así, esto se hace así, y eso a veces a uno le causaba problemas. Ya cuando uno crece, se pone
pues más formado, mayor, ya hay cierto respeto. Pero desde pequeña yo siempre, hay como que no hay un manual de que voy a hacer esto, o esto se hace así, sino que de pronto yo me veía involucrada en un lío que no me correspondía, pero yo me metía porque ahí estaba un guayú. Y me metía ahí a pelear y me decían, ella va a ser abogada, no sé qué. Yo decía, no, yo no quiero ser abogada, yo quiero ser escritora, quiero dedicarme a esto, pero no, por ahí no iba a encontrar ese apoyo, entonces me decidí por esta carrera y que se lleva muy bien con la literatura. Yo no sé si aquí habrá estudiantes que quieran seguir la carrera de Derecho, pero la mayoría de los abogados que yo conozco y de los profesores que yo he tenido son proclives a algo artístico. Si no es con respecto a la literatura, es con la apreciación del arte y todo, pero he sentido que los abogados, por lo menos con la mayoría que yo he coincidido, hemos tenido esa sensibilidad artística hacia algo. Es eso y las cosas cómo se logran haciéndolas, o sea, nunca se queden con las ganas de hacer algo, o sea, vamos a hacer algo, una biblioteca por la comunidad, y la podemos comenzar a hacer en la terraza de mi casa. Voy a hacer un club de lectura con los niños de mi. Yo qué quiero hacer con los niños migrantes que están por mi barrio. Allá en Venezuela suenan mucho las gaitas. Yo no sé si aquí habrán escuchado. Bueno, cuando estén cerca, bueno, cuando tengan oportunidad en YouTube, busquen gaitas venezolanas. Como hemos tenido mucho contacto con la música venezolana, a mí me da mucho pesar los niños de mi barrio que han venido de Venezuela. Y con unos amigos músicos pienso hacer un diciembre diferente y con estas cuestiones de solfeo, de tonos, hacer un coro de gaitas en mi barrio. He tenido esa inquietud desde que una vez le escuché a dos tararear y yo dije, ay, mira, tú cantas muy bonito. Sí, eso lo cantamos allá en los diciembre, o sea, ellos hablan así. Y entonces, como son varios, yo dije, voy a tratar de hacer una gaita de los niños migrantes aquí en mi barrio y que eso sea apoteósico, o sea, si son 10, 20 y todos los que quieran unirse y hacer una... Y quién sabe si de esos 20 o 30 niños salga algo, o sea, o de pronto sea un éxito del barrio. Pero yo no me voy a quedar con las ganas y lo voy a hacer. Es eso. No quedarse con las ganas, o sea, haciéndolo.